debemos saber, qué cosas deben saber los pediatras, principalmente cuándo sospecharlo, cuándo derivarlo, y la relevancia que esto tiene hoy en día. Así que primero vamos a comenzar con algunas definiciones. Principalmente el sueño es un estado transitorio que es reversible de desconexión parcial con el medio. Es súper importante tener en cuenta de que el sueño es un fenómeno que es activo, es necesario, principalmente porque en el fondo de poder descansar, nos ayuda principalmente a consolidar la memoria, a eliminar algunos metabolitos cerebrales, remodelaciones de todas las dendritas, de todas las neuronas, por lo tanto esto nos ayuda a mantener un funcionamiento cerebral que es normal. Aparte de esto, sabemos que es algo periódico, es bastante complejo y es relevante también saber que ocupa más o menos la tercera parte de toda la vida de un ser humano, por lo tanto es un fenómeno que no es menor, y sabemos, y está muy descrito en la literatura, de que alguien que duerme mal, posteriormente se siente mal y se envejece mal también. También tenemos la definición de roncador habitual, que esto va a ser muy importante para el abordaje de los pacientes, que se define principalmente como un roncador más de 3 noches por semana. Esto se describe más o menos entre un 10-20% de las noches por más de 3 semanas seguidas sin una infección respiratoria alta, que también es importante tener en cuenta de que a veces los niños que están resfriados pueden roncar, pero de forma bastante momentánea. Y es importante también tener en cuenta que la atopía tiene una asociación significativa con el ronquido, y más adelante voy a mostrar un poco la fisiopatología de esto. Y todo esto, el ronquido nos va a generar colapso, inflamación de la vía aérea, que también va a ser relevante para distintos funcionamientos de los distintos órganos, que ahí también voy a comentar un poco más en detalle. Y después tenemos el SAOS, que es este síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es una enfermedad que es frecuente, pero lamentablemente hay un diagnóstico que se hace tardío en los pacientes, y principalmente consiste en que hay una obstrucción parcial o completa de la vía aérea superior que va alterando la ventilación normal, el intercambio gaseoso durante el sueño, y también altera los patrones del sueño normal, principalmente porque hay frecuentes microdespertares y esto va alterando la arquitectura del sueño. Y otro punto relevante es que esto tiende a ser crónico y esto nos va a producir distintos efectos fisiológicos adversos a nivel de salud y el desarrollo del niño. Entonces acá pusimos un poco de epidemiología, en donde uno puede ver principalmente epidemiología, estudios que describen el ronquido y otros estudios que describen el SAUS propiamente tal, que son conceptos distintos que ahí voy a ir aclarando a poco. Entonces uno ve que dependiendo de la literatura hay grande variabilidad en las cifras que se han determinado principalmente por las etnias de los distintos grupos analizados y también factores ambientales, en donde se ve más o menos que el ronquido varía, dependiendo de la serie, entre un 5 hasta un 35% de los niños. Y en cambio el SAOS es un porcentaje mucho menor, que se da entre alrededor de 1 a un 4 o 5% de los pacientes. Y cuando uno busca la epidemiología nacional, cuando uno determina el ronquido habitual, que en el fondo es un marcador de trastorno respiratorio del sueño, hay distintos estudios que se han publicado, principalmente acá nombre 2, en donde uno del doctor Brockman y el otro de la doctora Sánchez, que se describe más o menos un porcentaje similar, alrededor de un 18-17%. Y que si vemos acá en estos gráficos que puse acá a mano derecha, se puede ver que Chile tiene un porcentaje de ronquido en los niños bastante alto en relación al resto de los países. Mucho de esto no hay una explicación así demasiado clara, pero en el fondo se ve que un gran porcentaje lo ocupan las regiones del sur, donde se puede asociar un poco a la contaminación intradomiciliaria, y el otro factor relevante es la historia de rinitis alérgica, que eso también se vio como un predictor bastante importante de ronquido en los niños. Y de prevalencia de SAUS propiamente tal, no hay estudios nacionales porque para diagnosticar el SAUS requerimos de estudios un poco más caros como la polisomnografía, pero los reportes internacionales alrededor de 1-4%, como les había mencionado, en grupos especiales, sobre todo los pacientes, por ejemplo, obesos o con malformaciones craneofaciales, puede llegar hasta un 60% como SAUS propiamente tal, y principalmente los riesgos que están descritos en la literatura pueden ser obesidad, alergia, hiperplasia de toda la parte de adeno amígdalas, pero también hay otros factores de riesgo que ahí se los voy a ir mencionando. Y en general se dice que la proporción entre ronquido habitual y el SAUS es alrededor de 4:1. Ahora, en los niños propiamente tal tenemos dos pics de incidencia. El primero es entre los 2 y los 6 años, en donde principalmente se destaca una hipertrofia de todo el tejido linfático, amígdalas y adenoides. Posteriormente se describe que hay una disminución de esta prevalencia, principalmente porque ya la vía aérea está un poco más grande, este tejido linfático involuciona y hay menos carga de, por ejemplo, de infecciones virales.
Y ya después del periodo de adolescencia de 12 a 15 años se ve un aumento ya mucho mayor de los trastornos respiratorios del sueño y de SAOS propiamente tal, principalmente por la obesidad. Y esto se mantiene en el fondo hasta que el niño baje de peso, y esto puede prolongarse en el fondo hasta el periodo adulto si es que no hay una intervención adecuada. Y algo muy importante mencionar es que los pacientes menores de 2 años, pero sobre todo los menores de 6 meses, que roncan, en el fondo no hay que quedarse tranquilos con eso, sino que hay que buscar activamente alguna causa anatómica, alguna causa que nos esté explicando de por qué está roncando. Eso, sobre todo los menores de 6 meses, no es algo normal que el niño ronque, por lo tanto hay que estudiarlo, hay que derivarlo y hay que, en el fondo, ponerle un poco más de ojo a su grupo de pacientes. Ahora, en cuanto al sueño, es importante también conocer que en las distintas edades hay una distinta distribución de las distintas etapas del sueño. Tenemos que en las primeras etapas, en los primeros meses o los primeros años de vida hay un aumento de la cantidad de sueño. Los niños pueden dormir 16, 18 horas, incluso los recién nacidos de pretérmino, los prematuros, pueden dormir el 90% del tiempo, y a medida que avanzamos en la edad, esta cantidad de horas de sueño va disminuyendo, y también la distribución de sueño REM y de no REM también va cambiando. O sea, al principio, los primeros años de vida, sobre todo los primeros 2 años, hay un predominio mucho mayor del sueño REM, y ya después esto va disminuyendo y hay un predominio del sueño no REM, como en el fondo los adultos. Y es importante también tener en cuenta de que la parte de la arquitectura del sueño también es importante, principalmente porque el sueño REM y no REM tienen distintas funciones. En el sueño no REM tenemos toda una restauración física y cerebral de los tejidos, y ya en la parte del sueño REM tenemos la consolidación de la memoria, la atención. Por lo tanto también cada fase del sueño tiene un rol distinto. Y lo otro importante recalcar es que sobre todo los menores de 2 meses tienen una maduración del sueño o sea, un sueño más inmaduro. Por lo tanto es súper importante también al momento de analizar el sueño, sobre todo a nosotros que cuando analizamos las polisomnografías es importante saber bien la edad concepcional, o sea, la edad cronológica del niño. Después es importante también recalcar los efectos del sueño y la respiración. Tenemos que en el momento del sueño hay una disminución de la ventilación minuto, del volumen corriente, y un aumento de la frecuencia respiratoria, sobre todo en el periodo de sueño REM. Hay una pérdida del drive o umbral del despertar, una disminución de la respuesta ventilatoria hipóxica e hipercápnica. Por lo tanto hay un leve aumento de la CO2 que puede llegar hasta 8 milímetros de mercurio, y una disminución de la PO2 hasta más o menos 10 milímetros de mercurio. Hay una disminución de la capacidad residual funcional, un aumento de la resistencia en la vía aérea superior, y también hay una disminución del tono muscular, principalmente de los músculos intercostales y todos los músculos faringeos, en el fondo, que son los dilatadores de la vía aérea, excepto obviamente el diafragma, que sigue funcionando normalmente. Posteriormente tenemos la fisiopatología de los trastornos respiratorios del sueño, en donde principalmente existe un colapso dinámico de la vía aérea superior en el sueño. Se puede dar más o menos por 3 factores importantes. Uno es la alteración del tono y el control motor de la vía aérea superior, un estrechamiento de la vía aérea por causas que pueden ser anatómicas, y también existen varios factores genéticos. Por ejemplo, los pacientes afroamericanos, se dice que ellos tienen una mayor prevalencia de trastornos respiratorios del sueño, y también algunos factores inflamatorios. Entonces, este estrechamiento de la vía aérea nos va a llevar a que haya un aumento del esfuerzo inspiratorio, aumento de la presión intratorácica, esto aumenta el retorno venoso, aumenta el tono vagal también, y esto va generando una hipoxemia y una hipercapnia, que finalmente va a llevar a estos microdespertares. Esto obviamente hace que el sueño no sea reparador y genera algunas consecuencias en los pacientes, principalmente en adolescentes, por ejemplo, que estén con esta hipersomnia diurna. Y finalmente este microdespertar va a generar que haya una reapertura de la vía aérea, se active el tono muscular, hay una activación simpática, y esto en el fondo va a permitir que el paciente vuelva a oxigenar, y después se reinicia el sueño. Y este ciclo puede ocurrir varias veces durante toda la noche o el tiempo que el paciente esté durmiendo, y obviamente esto va a generar algunas consecuencias que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo se clasifican los trastornos respiratorios del sueño? Tenemos de un paciente que en el fondo es normal. Posteriormente viene el paciente que es roncador habitual o roncopatía simple, en donde hay este aumento de la resistencia de la vía aérea, pero tenemos un paciente que no tiene alteraciones en el intercambio gaseoso, que no tiene alteración como en la arquitectura del sueño, pero sí, ahí voy a nombrar un poquito más adelante, que puede tener algunas consecuencias también neurocognitivas o a nivel cardiovascular. Por lo tanto igual es importante tener en cuenta cuáles son los pacientes que roncan y cuáles no.
Después tenemos el síndrome de resistencia aumentada en la vía aérea superior, en donde tenemos este aumento de la resistencia vía aérea, pero a esto se le va a añadir una alteración en la arquitectura del sueño y también vamos a tener consecuencias también a nivel sistémico. Y posteriormente viene el SAOS propiamente tal, en donde vamos a tener alteraciones del intercambio gaseoso, vamos a tener estas alteraciones en la arquitectura con fragmentación del sueño, vamos a tener también las consecuencias en el fondo mucho más marcadas, pero es, como había comentado anteriormente, un pequeño porcentaje de los niños. Y acá no voy a nombrar todo el cuadro, pero en el fondo es para que vean todos los factores predisponentes que nos pueden llevar a tener una apnea obstructiva del sueño, principalmente los pacientes que tienen alteraciones craneofaciales, incluyendo, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Down, los pacientes con Pierre-Robin, los pacientes con acondroplasia, Trichel-Collins, Cruzon, Pfeiffer, todos estos pacientes van a tener alteraciones y van a tener predisposición a apnea obstructiva del sueño, por lo tanto es un grupo muy importante que hay que sospecharlo y hay que derivarlo. Podemos tener alteraciones laringeas, por ejemplo la laringomalacia, alteraciones neurológicas, parálisis cerebrales o pacientes como malformaciones de Chiari también van a tener predisposición, obstrucción a nivel nasal, por ejemplo las atresia de Coano, las desviaciones septales, alteraciones en los mecanismos respiratorios o del control, principalmente los pacientes que tengan alguna patología de la caja torácica, y también, bueno, acá sale como misceláneos, pero es otro subgrupo de pacientes importantes, sobre todo, por ejemplo, los obesos, es un grupo muy importante que ha ido aumentando en los últimos años. Y en relación a todas estas causas que pueden causar SAOS, uno lo puede dividir en tres grandes grupos. Están los trastornos respiratorios del sueño tipo 1, que principalmente son los pacientes que tienen hipertrofia de adenoides, pero sin obesidad o un sobrepeso leve. Este es el grupo más prevalente, pero un bajo porcentaje de ellos, se escribe que alrededor de un 2% va a tener apnea del sueño. Después tenemos los trastornos respiratorios del sueño tipo 2, en donde va a estar el grupo de pacientes obesos, que puede o no tener una pequeña hipertrofia adenotonsilar, pero lo que va a predominar es la obesidad, y se dice que hasta un 50% de estos pacientes puede tener apnea obstructiva del sueño. Y tenemos los trastornos respiratorios tipo 3, que ahí se engloban todos los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares, tienen síndrome de Down, tienen síndrome craneofaciales, y como les había mencionado anteriormente, alrededor de un 60% puede llegar a tener apnea obstructiva del sueño, por lo tanto es un grupo muy relevante. Ahora, solo para comentarles la importancia de la obesidad en este grupo de pacientes, se describe como un factor de riesgo independiente de apnea obstructiva del sueño, y tiene un R de alrededor de 8, se describe en la literatura. Y se dice que por cada aumento de un punto en el IMC sobre la media va a aumentar el riesgo de SAOS alrededor de un 12%. Principalmente esto se debe a que hay mayor colapsabilidad de la faringe con la presión negativa en el momento de tener, en el fondo, mayor grasa a nivel de faringio. Hay menos respuesta a la ventilatoria frente a la hipercapnia en estos pacientes, y también por una cosa mecánica, por la obesidad y por el peso que tiene la grasa sobre el tórax, también hay una menor expulsión del tórax, del diafragma, y esto conlleva una menor compliance torácica, menor volumen corriente, menor capacidad residual funcional. Y además hay que recordar que la obesidad tiene factores, se liberan muchas citoquinas proinflamatorias, que esto también, adicional a todas las citoquinas proinflamatorias que produce la apnea obstructiva del sueño, va a producirnos problemas a futuro que pueden conllevar a aterogénesis y problemas cardiovasculares. Otro subgrupo importante que también es frecuente es el síndrome de Down. Son pacientes que tienen muchos problemas respiratorios, se describe hasta un 90% de los pacientes pueden tener SAOS, y este SAOS va a ser más severo, van a tener más alteraciones neurocognitivas, pacientes que van a estar más cansados y pueden conllevar, dependiendo también si tienen patología, por ejemplo, cardiológica o pulmonar de base, pueden llegar a hipertensión pulmonar o un cor pulmonar y falla de medro. Sabemos que hay varios factores que predisponen a estos pacientes a tener SAOS. Aquí mencioné algunos como hipoplasia intersomial-facial y mandibular, su macroglosia relativa, su micrognatia, una vía aérea superior que es mucho más estrecha, con un tamaño proporcional de amígdalas y adenoides mucho mayor. Pueden tener más malacia de vía aérea, pacientes que también tienen tendencia a la obesidad, son bastante hipotónicos, y también es importante mencionar la subluxación atlantoxoidea, que aparte de las apneas obstructivas, se nos pueden adicionar apneas centrales secundarias, y también la rinosinusitis crónica en estos pacientes va a contribuir también a un mayor estrechamiento de la vía aérea. Hay que tener alto índice de sospecha con estos pacientes, y el problema que hay es que hay escasa correlación entre la sintomatología que refieren los padres y la obtenida en una polisomnografía. Por lo tanto, estos pacientes, cuando uno lee las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, es que en estos pacientes idealmente siempre hay que estar
preguntando por síntomas de trastorno respiratorio del sueño. Se escribe al menos una vez antes de los 6 meses, al año preguntar en cada consulta, y lo que está recomendado es a los 4 años o antes, si es que hay sospecha, hacer una polisomnografía a todos, o en el caso de que haya poligrafía también hacerla como alternativa. Y algunos dicen repetir la polisomnografía a los 13 años, si es que son niños con muchos factores de riesgo, si es que el niño ronca, si es que hay síntomas ya más sugerentes de SAOS, o después de una adenoamigdalectomía. También es importante evaluar cómo quedó el paciente posterior a la cirugía, porque ellos también tienen un mayor riesgo de tener SAOS residual. Y la rinitis alérgica, que también es un punto bastante importante, en donde se produce un aumento de la resistencia de la vía aérea por mayor resistencia nasal, hay una reducción de este diámetro faríngeo, y además estos pacientes, como tienden a estar todo el tiempo respirando por la boca, este movimiento de la mandíbula inferior hace que la lengua se mueva hacia atrás, y eso también puede conllevar a que haya una contribución a la obstrucción de la vía aérea. Además, estos pacientes también, como tienen un fenotipo atópico, también tienen algunas citoquinas que son, en el fondo, de predominio de TH2, que alteran el dormir, tienen una peor calidad de vida. Entonces estos pacientes también es importante pesquisarlos y tratarlos como corresponda en el fondo, y eso también va a contribuir a mejorar los síntomas y la calidad de vida. Ahora, ¿por qué es importante estudiar a estos pacientes? ¿Por qué es importante sospecharlo? Es porque tiene bastantes consecuencias a nivel sistémico. Principalmente dado por esta hipoxia intermitente que tienen los pacientes, y estos microdespertares nos va a conllevar a muchas consecuencias, principalmente mucha inflamación, disfunción endotelial, aumento de la actividad simpática con disfunción del sistema nervioso autónomo, y esto va a llevar a distintas consecuencias que pueden ser tanto metabólicas, cardiovasculares, como del sistema nervioso central. Y aquí un poco las puse en una lista para más o menos tener en cuenta cuáles son todas las consecuencias que nos trae el SAOS. Desde el punto de vista neurológico, los pacientes pueden tener un déficit en sus funciones ejecutivas, se ha visto que tienen peores notas, que tienen peor rendimiento académico, tanto en el área de las matemáticas, del lenguaje y la ciencia. Tienen alteración en la atención, son pacientes que son más hiperactivos, se ha visto más trastorno de déficit atencional, pero también pueden ser pacientes que son más agresivos, o pacientes incluso que tienden a la depresión, o pacientes que son como bastante rebeldes, o sea, causa problemas neurocognitivos bastante relevantes. Y en muchas encuestas de calidad de vida, tanto los papás como los niños, se ha visto que la calidad de vida es mucho peor que los pacientes controles. También existe la somnolencia diurna excesiva, que eso se ve un poco más frecuente en los pacientes que son más adolescentes o adultos, y se han visto ya estudios que se hace de la parte como morfológica del cerebro mismo, y se ve que ya hay daño neuronal o menor densidad de neuronas en el hipocampo y en la corteza prefrontal. Desde el punto de vista metabólico, estos pacientes tienen un aumento de las citoquinas proinflamatorias, lo que conlleva a múltiples trastornos endocrinológicos. Se ha visto que pueden tener mayor resistencia a la insulina, más dislipidemia, más síndrome metabólico, aumento del estrés oxidativo, y esto también conlleva a liberación de citoquinas que disminuyen el crecimiento, principalmente inhibiendo el IGF-1, su transportador, y también la hormona de crecimiento. Y desde el punto de vista cardiovascular, estos pacientes pueden llegar a tener en su nivel más extremo, si es que hay mucha hipoxemia, hipercapnia, hipertensión pulmonar, cor pulmonar en su extremo más malo, por decirlo así, disfunción endotelial, más hipertensión arterial, remodelamiento del ventrículo, enfermedad coronaria, AVE, y enuresis también, que es uno de los síntomas que pueden tener los pacientes en la noche. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta de que no es solo el ronquido, sino que esto puede llevar a consecuencias bastante importantes. ¿Y qué pasa con los roncadores primarios? Que en el fondo habíamos dicho que inicialmente estos pacientes no tienen alteración en la arquitectura del sueño, no tienen alteración en el intercambio gaseoso, pero sí se ha visto en estudios que han seguido a los pacientes, como buscando un poco la historia natural, hay un porcentaje de pacientes, como un tercio más o menos, que dejan de roncar, pero un tercio también evoluciona a SAOS, o sea, evoluciona a una apnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, son pacientes que hay que seguir, se recomienda reevaluarlos anualmente, y de hecho estos pacientes, los que son obesos sobre todo, sobrepeso, obesidad, pueden tener hasta 8 veces más riesgo de desarrollar SAOS. Por lo tanto, es un grupo que, si bien en el momento mismo puede no tener alguna consecuencia tan relevante, es un paciente que puede evolucionar a tener
todas las alteraciones que yo les había comentado. Y incluso en algunos estudios de este ronquido primario se ha visto que pueden tener algunos síntomas diurnos, pueden tener alteraciones en la presión arterial, sobre todo la diastólica, y también un poco de déficit cognitivo de aprendizaje. Por lo tanto, es un grupo que de todas maneras hay que estar evaluando y recontrolando constantemente. Ahora, la anamnesis que tienen que preguntar siempre, en el fondo serían los síntomas nocturnos y diurnos. Nocturnos tenemos los ronquidos y también las apneas, que hay que preguntarlas dirigidamente. El sueño inquieto, pacientes que tengan bastantes despertares en la noche, aumento de trabajo respiratorio, posiciones inusuales al dormir, sobre todo como una hiperextensión del cuello para, en el fondo, permeabilizar su vía aérea, enuresis y sudoración nocturna. Y del punto de vista de los síntomas diurnos, pacientes que estén con obstrucción nasal, que sean respiradores bucales, que tengan sequedad bucal al examen físico, pacientes que tengan diagnóstico o que tengan síntomas de hiperactividad, dificultad en la concentración, rendimiento escolar o alteraciones conductuales, como yo les había comentado, somnolencia diurna, cefalea matinal y el retraso pondoestatural, que también es importante. Ahora, el examen físico es importante ir viendo varios factores. Principalmente tenemos, como el punto de vista general, esta fase adenoide, que son estos pacientes que tienen como la boca más entreabierta, una cara más alargada, unos como pómulos más aplanados, los pacientes que son obviamente respiradores bucales, los pacientes obesos o falla de medro, hay que buscarlo dirigidamente. Hipertrofia amígdalas también es importante ir a buscarlo porque obviamente uno de los tratamientos quirúrgicos de primera línea es hacer una adenomigdalectomía dependiendo de si hay hipertrofia adenoide o amígdalas, pero tampoco se ha visto que hay una correlación lineal entre mientras más hipertrofia adenoides hay mayor SAOS, pero obviamente es algo que hay que estar buscando constantemente. En la nariz hay que ver congestión nasal, signos de rinitis alérgica para tratarlo de forma adecuada, hipertrofia cornete o desviaciones septales, alteraciones craneofaciales, como les había mencionado, es un grupo súper importante, pacientes con microretognatia, hipoplasia maxilar, macroglosia, alteraciones como paladar ojival, o también pacientes que tienen alteraciones en la mordida, también es súper importante a ellos derivarlos a odontopediatra o maxilofacial para que también eso se pueda corregir, y eso también está muy demostrado que eso también ayuda a la disminución del SAOS. Y buscar también las consecuencias, en el fondo hipertensión arterial o niños con hipocratismo digital, pectus excavatum o estos sulcos de Harrison, que en el fondo se describe como como en el fondo un surco que se ve a nivel de las costillas, que principalmente se ven niños que pueden tener alteraciones como de raquitismo, pero también se ven en enfermedades pulmonares crónicas que se describe como la semiología, por el fondo la fuerza que hace el diafragma contra las costillas para poder en fondo tener una respiración un poco más efectiva en el sueño. No es tan frecuente, pero obviamente si está presente y tenemos que el niño que ronca, ya sabemos que es una alteración severa. Y esto ya es un poco más del especialista, pero la nasofibroscopía nos ayuda a ver la hipertrofia adenoides y también las obstrucciones multinivel, por ejemplo, las laringomalacias o las obstrucciones que se pueden producir a nivel de la base de la lengua. Ahora, en cuanto al estudio, tenemos que en la historia del examen físico, si bien son muy importantes para poder sospechar qué pacientes tenemos que estudiar, tratar y derivar, no son lo suficientemente sensibles para poder detectar qué pacientes van a requerir un manejo un poco más agresivo o no. Por lo tanto, han existido algunas otras herramientas, por ejemplo, los cuestionarios, que les voy a mostrar el que más está validado para nuestra población, y los estudios de sueño, que pueden ser tanto estudios nocturnos, diurnos o niños con necesidades especiales. En los nocturnos tenemos principalmente la polisomnografía, que es el que disponemos en nuestro hospital. También está la poligrafía, la soturometría nocturna y pedirle a los papás que graben audio, video de los pacientes. Tenemos también la radiografía de Cowden, que uno ahí puede evaluar el tamaño del tejido adenoidio. Sin embargo, se ha descrito que esta radiografía tiene muy buena sensibilidad, pero mala especificidad, por lo tanto, en algunos estudios, de hecho, no lo recomiendan utilizar, pero eso también obviamente depende de la disponibilidad local que uno tenga de los otros exámenes. También tenemos la medición de gases matinales, la fuerza muscular respiratoria y espirometría, pero esto un poco más enfocado a los pacientes neuromusculares. Y los pacientes con necesidades especiales, uno también puede hacer lecturas de las tarjetas del ventilador o de los monitores de apnea para evaluar cómo es el periodo de sueño de estos pacientes.
Entonces, este es un estudio bastante famoso del año 2012, realizado por el doctor Brockman, que evaluó un poco de cuáles eran los mejores estudios para poder hacer un diagnóstico de apnea obstructiva en los niños. Y principalmente acá les puse los 3 exámenes que tenían mayor sensibilidad, que principalmente es la poligrafía, que en el fondo la polisomnografía sabemos que es un poco mejor, pero la poligrafía es un estudio que hay muchos hospitales que lo disponen, que es bastante bueno. Los marcadores urinarios y la rinomanometría también tienen muy buena sensibilidad, sin embargo estos son exámenes que uno no dispone habitualmente de ellos y se ocupan principalmente para estudio, por lo tanto en el setting nuestro, poligrafía o polisomnografía en el fondo van a ser los mejores. Ahora, acá puse un poco de la encuesta de sueño, que es el PSQ, que es una encuesta que fue bastante, que es bastante utilizada. En el fondo ya se validó en niños, se validó en español, e incluso se validó con pacientes chilenos, y que nos sirve principalmente como una herramienta de tamizaje, como saber qué pacientes debemos seguir estudiando y a quiénes no. Es muy sensible, por lo tanto nos va a ayudar a detectar a los pacientes, o excluir a los pacientes que no necesitan mayor estudio. Lo que sí está validada desde preescolares, por lo tanto sobre los 2 años. Y acá les pusimos un poquito en qué consiste la encuesta. Son 22 preguntas que los papás responden sí, no o no sé. Y aquí les puse un poco de cómo se debe hacer el cálculo del puntaje. Porque se ha visto que de 0,33, o sea, en el fondo se considera positiva de 0,33 hacia adelante, y ese es el grupo de pacientes que uno debería realizarle mayores pruebas de laboratorio o estudiarlos como más dirigidamente. Entonces uno tiene que poner en el numerador las respuestas que sí, y en el denominador las respuestas que pusieron sí y las respuestas que pusieron no. Las preguntas que ponen no sé o no sabe, esas no se cuentan. Y ahí se hace el cálculo, se hace la división, y ahí se calcula el puntaje final, y son preguntas bastante simples: si ronca más de la mitad del tiempo, si ronca siempre, si ronca de forma ruidosa, si le cuesta despertar en las mañanas. Son preguntas que son bastante sencillas y están ya en un lenguaje para los pacientes chilenos, en fondo. Así que esto lo podrían aplicar y sería una buena herramienta para saber qué pacientes seguir estudiando. Y acá en el estudio chileno que hicieron, ellos encontraron 6 preguntas que en el fondo si son 22 preguntas, a lo mejor en algún momento del policlínico o de estar entrevistando al paciente, a lo mejor son muchas preguntas. Ellos eligieron, o sea, vieron cuáles son las 6 preguntas que tienen mayor sensibilidad, y eran principalmente si ronca siempre, si ronca fuerte, si tiene dificultad al respirar, si tiene apneas vistas por el cuidador, se respira por la boca durante el día y si hay cansancio matinal. Y con esas 6 preguntas, si son en fondo positivas, uno ya tiene un mayor screening y mayor sensibilidad para evaluar a estos pacientes, y esto tiene una muy buena correlación con las apneas del sueño, o sea, con el fondo un índice de apnea y hipopnea elevado. Ahora, la saturometría continua también es un examen que es útil, que lo tenemos en el hospital, pero el problema es que es útil solo cuando es positiva. Cuando es negativa, lamentablemente no nos sirve para descartar un SAOS. Y tenemos el criterio de que existen estos clústeres de desaturación, que son como estas espigas que se ven, no sé si se alcanza a ver mi puntero, pero en el fondo son estas desaturaciones bruscas que se producen, que tienen que ser mayor a un 4%, y al menos 3 desaturaciones menor a 90% para nosotros tener la sospecha de que existe una apnea obstructiva en estos pacientes. La poligrafía, también hay muchos estudios de poligrafía que se han tratado de evaluar cómo es en relación a la polisomnografía, y se ha visto que es muy, muy útil. El problema de la poligrafía es que solo mide variables cardiorrespiratorias y no tenemos las variables neurofisiológicas para poder evaluar cómo es la calidad del sueño en los pacientes, o si hay despertares nocturnos, cómo es la arquitectura. Por lo tanto, si bien es buena, no es la más óptima, pero de todas maneras es un examen que es bastante útil y que están en muchos más hospitales, porque también se puede hacer de forma ambulatoria. Por ejemplo, la polisomnografía hay que hacerlo hospitalizado, por lo tanto también ayuda a hacer un mayor número de pacientes el examen. Y la polisomnografía es el gol estándar, es una evaluación objetiva de poder ver todos los patrones respiratorios del sueño, y principalmente nos va a ayudar a ver la calidad y la cantidad de sueño en el niño, ver el diagnóstico y también algunos diagnósticos diferenciales, ver la severidad, ver la respuesta al tratamiento y el seguimiento de estos pacientes, y también determinar el riesgo quirúrgico, sobre todo porque los pacientes, por ejemplo, obesos, con síndrome de Down, craneofaciales, ellos van a tener un mayor riesgo de
hacer complicaciones respiratorias postquirúrgicas, por lo tanto también nos va a servir, mientras mayor sería el SAOS, mayor complicación. Acá no les voy a nombrar todos los parámetros, pero para que vean que es un examen que es bastante complejo, mide muchas variables tanto neurofisiológicas como cardiorrespiratorias. Acá está la imagen de un niño con todos los distintos electrodos y lo que se tiene que ir instalando en el paciente para poder realizar el procedimiento. Y como indicaciones respiratorias, principalmente tenemos indicaciones que puedan ser diagnósticas y evaluaciones para evaluar el tratamiento. O sea, obviamente, si tenemos que evaluar o sospechar el SAOS, es una indicación. Evaluar apnea o hipoventilación central, evaluar patología respiratoria, evaluar pacientes con ALTE o con BRU que ingresen sin una causa clara, malformaciones craneofaciales, enfermedades neuromusculares, pacientes con síndrome de Down. Y en cuanto al tratamiento, nos sirve mucho para titular la ventilación mecánica, estas pacientes con ventilación mecánica prolongada que están en su domicilio, evaluar, como les había comentado, quirúrgico, y también nos sirve para evaluar previo a la decanulación de los pacientes traqueostomizados. Sin embargo, estas son como indicaciones que abordan un gran porcentaje de pacientes que muchas veces en la práctica no se puede realizar a todos el procedimiento, por lo tanto, idealmente, un subgrupo más pequeño uno debería tratar de estudiarlo sí o sí, que son, como yo les había comentado, menores de 2 años, porque no es en el fondo normal que ronquen. Comorbilidades, todos los que les comenté anteriormente, obesidades, pacientes con síndrome de Down, malformaciones craneofaciales, y también cuando hay incongruencia entre el examen físico y la severidad del SAO reportados por los papás, y ahí en esos casos uno puede hacer estudios de sueño, más o menos él dice que está nasofibroscopía que se puede hacer con inducción de sueño en pabellón. Y también tenemos indicaciones no respiratorias, que incluyen la narcolepsia, estos pacientes que tienen como epilepsia del sueño, parasomnia o piernas inquietas. Y obviamente no es un objetivo mostrarles cómo se interpreta la polisomnografía, pero principalmente una de las cosas cuando ven el informe que tienen que fijarse, este AGI, que es índice de apnea, hipopnea, que son obstructivas, lo normal es que sea menor a 1. De 1 a 4 es un SAOS leve, de 5 a 9 es un SAOS moderado, y mayor o igual a 10 es un SAOS severo. Por lo tanto, eso también nos ayuda a nosotros a saber cuál es la gravedad del paciente. Y también tenemos los pacientes que tienen riesgo de hipoventilación. Lo ideal es hacerles un estudio de capnografía a todos los pacientes cuando se hace la polisomno, pero muchas veces hay que, en el fondo, tratar de priorizar a qué pacientes se les hace la capnografía. Principalmente todas las causas de hipoventilación que hay que tenerlas presentes y sospecharlas, que pueden ser a nivel central, como por ejemplo pacientes que tienen TEC o hemorragias intracraneanas, o que ya tienen alguna alteración del control ventilatorio. Alteraciones en la conducción, como por ejemplo todas las lesiones medulares, las mielitis o el Guillain-Barré, por ejemplo, alteraciones en la placa motora, como por ejemplo los pacientes con miastenia o botulismo, y también pacientes que tengan alteraciones como miopatías, y alteraciones en la caja torácica probablemente tal, escoliosis muy severa, o alteraciones ya en la vía aérea, principalmente pacientes, por ejemplo, como enfermedades intersticiales ya en su fase más terminal. Y con hipoventilación, nosotros lo definimos como una CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio, mayor del 25% del tiempo total de sueño. Ahora, en cuanto a la evolución natural, se dice que los pacientes que tienen un SAOS leve pueden tener un grado de resolución espontánea entre alrededor de un 50 a un 60%, dependiendo del estudio que uno vaya evaluando. A más precoz el diagnóstico, van a ser los mejores outcomes futuros. Y lo que sí es importante tener en cuenta de que mientras más severo es el SAOS, menos posibilidad hay que se desaparezca. Acá les puse un gráfico que muestra como linealmente mientras más índice de apnea y hipopnea es menos probable o es más probable de que persista en el tiempo, y también hay un estudio que muestra acá lo inverso de cuál es el porcentaje de resolutividad dependiendo de la severidad del SAOS. Ahora, es súper importante tener en cuenta de que estos pacientes, muchos de ellos van a requerir evaluación multidisciplinaria, tanto por otorrino, broncopulmonar, odontopediatra, maxilofacial, cirugía plástica, fonoaudiólogos y nutriólogos, sobre todo en esta epidemia que ha habido de obesidad. Por lo tanto, no son pacientes que sean simples, son pacientes que requieren en algunos momentos una evaluación por más de un especialista. Y como tratamiento tenemos opciones tanto tratamiento médico como ácido nasal, corticoides nasales o antinicotinoides en el caso de la rinitis alérgica, baja de peso que es muy importante, y entrenamiento de kinesiólogo.
uso de dispositivos, sobre todo los pacientes que tienen alteraciones a nivel de, como craneofaciales, el CPAP en los casos en que sean pacientes un poco más con sabor residual o que tengan otro tipo de patología, y la parte quirúrgica, que es la adenotonsilectomía, siempre es como la de primera línea en niños. Sin embargo, existen otras opciones quirúrgicas dependiendo de cada paciente. Y ahora, muy cortito les puse como el tratamiento en cuanto a los corticoides nasales. En general, los pacientes que tengan historia de rinitis alérgica, hay que intentar el uso de ellos. En general se ha visto que el uso de 4 semanas, se ha visto que tras la suspensión de los corticoides puede durar su efecto hasta 8 semanas posterior a la interrupción, y esto nos ayuda principalmente a la disminución de la inflamación de la mucosa nasal, a disminución del tejido adenoideo, y se ha visto en varios estudios que puede disminuir la severidad del SAOS y del índice de saturaciones de oxígeno, y disminuir la resistencia viaria. Obviamente hay pacientes en donde esto no solo esto es suficiente, pero uno podría partir con esto como para intentar ayudar al paciente a disminuir un poco la severidad. Y en Montelukast también hay algunos estudios que muestran que en SAOS leve puede disminuir el tamaño de las adenoides. Sin embargo, últimamente han habido reportes de la FDA que causa algunos síntomas neurológicos, principalmente pesadillas, terrores nocturnos, por lo tanto también su uso se ha visto un poco más limitado en estos casos. Y hay varios estudios que han agrupado estos dos tratamientos y que se ha visto que efectivamente hay una reducción del SAOS, pero los pacientes que son obesos y pacientes mayores de 6 años se ha visto que esta respuesta es un poco menor. Y la baja de peso, ya se ha visto que una disminución en 0,5 del ZIMC podría incluso tener algunas respuestas beneficiosas. Por lo tanto, esto también es súper importante recalcárselo a los pacientes que tienen que tener una alimentación saludable, hacer ejercicio e intentar una baja de peso. No siempre es fácil, pero en el fondo es muy, muy relevante. Y por último, el tratamiento quirúrgico, que es la adenotonsilectomía, es la forma más común de obstrucción en los niños. Por lo tanto, es un tratamiento que se hace frecuentemente. Se ha visto que hasta un 80% de los pacientes pueden tener curación. Sin embargo, los pacientes obesos, síndrome de Down y malformaciones craneofaciales pueden tener una enfermedad persistente, y ahí en esos casos hay que tomar otras medidas. Y se ha visto también que mejora bastante el índice de apnea-hipopnea, mejora la función ventricular, mejora el peso, sobre todo los pacientes que tienen bajo peso, que tienen esta alteración pondoestatural, pero también es importante que los pacientes obesos se ha descrito que pueden aumentar de peso, que aumentan las citoquinas que dan hambre cuando se hace la adenotonsilectomía. Entonces, en ese grupo de pacientes también hay que tener un poco más de ojo. Mejora las funciones de la atención y las funciones ejecutivas, y también mejora la calidad de vida. Por lo tanto, es un tratamiento que es bastante útil en estos pacientes. Y acá les pusimos un algoritmo que está descrito en la literatura, como más o menos cómo enfrentar a estos pacientes. Principalmente hay que detectar el paciente que tiene ronquido frecuente, que lo dijimos más de 3 veces a la semana o mayor o igual a 4 veces por semana. Ver si estos pacientes tienen síntomas diurnos, nocturnos, o el examen físico que, como yo les había comentado, nos haga sospechar que tiene un trastorno respiratorio del sueño. Si no, uno podría continuar con los controles médicos. Si sí, y el paciente además tiene, es chico, menor de 1 o 2 años, o tiene comorbilidades, hay que referir obviamente al especialista para hacer un estudio y un manejo más exhaustivo. Si no, y además tiene hipertrofia adenotonsilar, es importante evaluarlo con otorrino para una eventual adenotonsilectomía, y también hacer un manejo farmacológico de la rinitis si lo tuviera, y baja de peso si lo requiriera. Y si el paciente no tiene hipertrofia adenoides, pero sí ronca, es importante también evaluar qué es lo que está pasando, y en esos casos también se recomienda derivar a un especialista para hacer algún estudio de sueño, ya sea polisomnografía o poligrafía, y de acuerdo a si está alterado o no, ahí realizar el tratamiento y continuar el estudio si corresponde. Y los mensajes finales principalmente es que los trastornos respiratorios del sueño son una patología frecuente en pediatría, pero lamentablemente hay una baja sospecha, son poco investigadas y estudiadas. Es importante preguntar por los síntomas diurnos y nocturnos, tanto por sus consecuencias a corto y a largo plazo. Preguntar siempre cuando el paciente les dice que tiene déficit atencional, o los papás refieren en la historia clínica, también hay que en el fondo prender la lucecita y preguntar si es que ronca o no, si hace apneas y todo lo que les había comentado. Recordar que los lactantes siempre roncar es patológico, por lo tanto hay que estudiarlo siempre. Y el examen físico, fijarse en los estigmas faciales, constitucionales, la parte neuromuscular y los sindromáticos.
hacer un manejo óptimo de rinitis alérgica y obesidad, y en algunos pacientes, como les había comentado, el manejo multidisciplinario con trabajo en equipo va a ser muy, muy relevante. Así que eso es la presentación. Muchas gracias, y ahora la doctora Cruz y Nayar les van a mostrar 2 casos clínicos que en el fondo reflejan un poco todo lo que les comenté. Hola, yo soy la doctora Cruz. Luego de esta excelente presentación de la Fran, les vamos a mostrar 2 casos clínicos que prueban la utilidad de los estudios de sueño con que contamos en nuestro hospital, y además lo importante que es el manejo multidisciplinario de estos niños, que a veces no son tan simples y requieren de apoyo de varios servicios. Nuestro primer niño que voy a presentar es un niño proveniente de Haití, de 6 años, que vive en Chile hace 3 años. Puse esa foto porque ese es su tórax, y solo la historia de este niño era de los padres, de siempre, que este niño roncaba, no dormía bien, se movía toda la noche, despertaba, era un sueño entrecortado, y ellos evidenciaban consultorio, llegó, se comprueba una hipertrofia de adenomígdalas y se programa cirugía como cualquier niño al cual se le comprueba una obstrucción severa. Este niño, repito, no tenía patología pulmonar ni cardíaca. Posterior a la cirugía, inmediatamente en la UTI, tiene un laringoespasmo, por lo cual la recuperación debió ser trasladado a la UTI. En UTI se evidenciaron episodios de desaturación post cirugía inmediata, con gran roncopatía, tiraje y retracción costal. El niño se movía, se ponía en ciertas posiciones, lograba buena saturación, pero al adoptar algunas posiciones el niño desaturaba y se veía muy mal, incluso con cianosis perioral. Se realiza una fibrobroncoscopía, que se vio un aumento de volumen, interpretado inicialmente como tumor detrás de la lengua, y se veía que la vallécula no permitía ver hacia abajo. Colapsaba completamente la epiglotis y no lograron ver, y dentro del procedimiento no se pudo terminar porque el niño hizo desaturación y taquicardia. Se conectó a CPAP y posteriormente se realizó un ataque macizo-facial que solo reveló una telectasia plana en el tórax, nada más. Mientras estuvo el niño en recuperación postoperatorio, el niño, si dormía en una posición, dormía bien, no hacía estas crisis. Pero si adoptaba ciertas posiciones, se comprobaba esta respiración laboriosa y esta cianosis perioral. Aquí, unos días después, 10 días después, se decidió hacer, fue precoz, pero dadas las condiciones del niño, se decidió realizar con todo el equipo una polisomnografía. Lo que ven ustedes en rojo es el ronquido, y abajo, las rayitas rojas eran apnea obstructiva y las verdecitas son hipopnea. En los esquemas que ven de la polisomno, dio un índice de apnea obstructiva altísimo, de 20 y tantos, y con hipopneas muy largas, incluso de 29 segundos. No desaturada necesariamente en la posición que lo pusieron en la polisomno, pero nos demostró que este niño tenía apneas toda la noche, el índice es normal 1 a 2 y tenía 20 y tanto, 25. Y además tenía un sueño muy lleno de microdespertares, un índice elevado de microdespertares, y además el niño no lograba llegar mucho a etapa REM próxima. Se decidió, este niño, ahí bien, miren el esquema de nuestro polisomnógrafo, este tiene 24 ejes en el electroencefalograma, es muy completo, además tiene los oculogramas, y lo rojito que ustedes ven es toda la apnea obstructiva, absolutamente plano y con índice de saturación y despertar inmediato, que es lo moradito que se ve en la parte superior del esquema. Próxima. En el otro esquema, ahí les muestro una hipopnea, miren el largo de esa hipopnea. Y el niño obviamente después de eso tiene gran repercusión, desatura. Imagínense lo que es el dormir de este niño previo a su cirugía. Estamos en etapa REM, esa R significa REM. Con todo esto, el equipo de otorrino decidió
reintervenir nuevamente, hizo primero una laringoscopía en la cual se demostró que había una hiperplasia adenoidea remanente. Además, veía que la amígdala lingual estaba muy grande y demostraba una laringomalacia. Se hizo una resección del remanente adenoideo y se hizo una supraglotoplastía. Con esta cirugía, el niño pudo dormir mucho mejor, fue dado de alta y actualmente se encuentra en muy buenas condiciones, lo estamos controlando en el poliotorrino y en bronco. La madre refiere que tiene un sueño profundo, que nunca más despertó, nunca más se evidenciaron apneas ni hipoapneas. Este es un paciente muy corto de historia, pero que sí dio harto que hacer al equipo, a todo el equipo y a la UTI. Los diagnósticos fueron apnea obstructiva, hipertrofia de cornetes inferiores, hiperplasia adenoidea remanente, hiperplasia amigdalolingual y inicialmente tenía una hiperplasia grado 4. El próximo paciente lo va a presentar la doctora Nayar. Bueno, ¿me escuchan bien, cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Este niño es un recién nacido de 40 semanas, sin patología perinatal, que dentro de sus primeros días de vida, la mamá empezó a notar que en la noche se colocaba rubicundo, pero no hacía pausa respiratoria. Después, en las siguientes noches, se puso más obsesiva y se dio cuenta que hacía pausas reales de hasta 8 segundos, se ponía cianótico alrededor de la boca y hacía episodios como de hiperextensión de extremidades, lloraba de forma inconsolable y todo esto sucedía siempre lejos de la alimentación. Al día 19, al día siguiente, porque ya si veo que esto pasa el primer día con mi hijo, al segundo me pongo peor y al tercero aún peor, la mamá notaba que tenía ronquido nasal y episodios de regurgitación escasos al alimentarlo, y ya al día 20 decidió acudir a la urgencia del hospital, donde en el mismo servicio se evidenció que el niño tenía episodios de cianosis, que en ese momento no hacía pausa respiratoria y tampoco tenía pérdida de conocimiento ni el tono, y por esto se decidió hacer un estudio básico con hemograma, se hizo estudio infeccioso, que salió todo normal, con una PCR de coronavirus negativo, y se decidió hospitalizar en la UTI para observar estos episodios y continuar el estudio. Cuando estuvo en la UTI se dieron cuenta que el niño efectivamente presentaba al alimentarlo estridor, que se asociaba a taquicardia y cianosis, pero no desaturaba. Entonces se hizo el estudio completo, lo vieron los broncopulmonares y otorrinos, se le hizo una fibrobroncoscopía que resultó la vía aérea normal, se hizo una evaluación cardiológica con electro, con ecocardio, lo evaluó el cardiólogo y impresionaba sano desde ese punto de vista. En los fonoaudiológicos se evidenció que el niño tenía un mecanismo de succión que era ineficiente e inseguro, y se sugirió alimentarlo de forma fraccionada, lento y con un chupete de flujo pequeño. Y la parte gastroenterológica también se evaluó con una impedanciometría y una pH-metría normal. Entonces, con esto, la verdad es que daban ganas, y el paciente, la verdad es que durante las evaluaciones se portó bastante bien y no volvió a demostrar ningún síntoma. Sin embargo, cuando ya tenía todo para irse, el 22 hace una pausa respiratoria que fue asociada a hipotonía de extremidades, a mirada fija, no tuvo cianosis ni rubicundez, entonces se evaluó por el neurólogo, se hizo un electroencefalograma que tenía actividad epiléptica esporádica multifocal, pero que para la edad era bastante normal, y se le hizo una eco cerebral que también estaba normal, ya que teníamos todo un estudio multidisciplinario que daba que no teníamos a dónde agarrarnos. Se sugirió
por el equipo a realizar una polisomnografía para hacer una evaluación con todas las variables neurofisiológicas y respiratorias para ver qué estaba pasando. Y en la polisomnografía se vio que este lactante, que no tiene por qué roncar, roncó casi toda la noche, como ven aquí en rojito arriba. Presentó un índice de apneas centrales que era bien importante y hartas hipoapneas, tenía igual hartos eventos obstructivos. Y también destacaba que tenía un índice de microdespertares muy elevado, tenía un sueño que era muy fraccionado, y en el electroencefalograma se vio una actividad epiléptica también bastante similar a lo que había mostrado el electroencefalograma. Y lo que más nos llamó la atención cuando vimos el examen fue que el paciente tenía una tendencia a la hipoventilación. Tenía un tiempo total de CO2 del 20%, siendo lo normal, como dijo la Fran en su presentación, mucho menos que eso, y uno lo ve alterado y lo informa alterado cuando está cerca del 25% del tiempo con una CO2 del 50% de 50 milímetros de mercurio para arriba. Este niño tenía 20% del tiempo, lo que es muy, muy raro. Casi ningún niño tiene eso en ningún informe de polisomnografía. Entonces, aquí les muestro el microdespertar, como había visto la doctora delante, y este niño con sus múltiples apneas centrales e hipopnea. Hay que tener presente que los cuadros obstructivos, cuando son muy severos, pueden finalizar y demostrar clínicamente en el polisomnograma apneas centrales, centrales. Y esto también nos hablaba de que podía haber algo obstructivo ahí por la gran cantidad que tenía el niño. Se reevaluó por el neurólogo, que mantuvo la indicación de no usar los anticonvulsivantes por la actividad epiléptica porque era normal para la edad, y con los otorrinos se decidió realizar esta endoscopía que se hace en sueño, que es inducida por droga. Entonces se hace que el niño esté lo más similarmente posible a su estado de sueño, y con eso podemos ver lo que pasa en su vía aérea. Y cuando entraron y le hicieron la revisión, la verdad es que en un inicio no mostró nuevamente ninguna alteración, pero al entrar en sueño profundo, se vio que el paciente hacía una laringomalacia tipo 2 y 3 y hacía un movimiento paradójico de las cuerdas vocales. Los otorrinos, y en acuerdo de los padres realizaron una intervención quirúrgica. Se le hizo una supraglotoplastía, la cual evolucionó sin incidentes durante su postoperatorio, y en este procedimiento se hizo una aritenoidectomía, una epiglotopexia, que se le colocó un puntito a la epiglotis para dejarla hacia atrás, y se hizo una sección de los pliegues aritenoepiglóticos. Y ahí falta un poquito para que terminemos de ver el video. Para que vean, esto es una cirugía que es bien compleja, que hacen los otorrinos, y la vía aérea de una guaguita de menos de un mes es ínfima, así que imagínense la dificultad que tienen los doctores ahí para realizar todos estos procedimientos. Después del procedimiento, el niño evolucionó bastante bien, se pudo alimentar de forma normal, ya no hizo estridor y se mantiene en control en otorrino y en el poli de sueño con nosotros. Esos eran nuestros casos clínicos. Deja de compartir, Stephanie, por favor. Ya. Bonito tema.
y desconocido hasta hace poco. Y todo esto gracias a que tenemos una polisomnografía en el hospital y un gran equipo que se formó con mucho ahínco. Preguntas para estas nuevas patologías que estamos viendo. Acá una persona que no tiene nombre, pero dice Huawei P20 Pro. No sé si querrá hacer la consulta verbalmente mejor. Léela nomás. No quiere ya, bueno. Dice, en el caso de paciente con polisomnografía realizada en una clínica del Barrio Alto, que da cuenta de 14 centrales, 3 obstructivas, 52 mixtas y 35 hipopneas, evaluada también con broncofibroscopía normal y 2 nasofibroscopías normales. Si se le realizó adenoamigdalectomía para evaluar si eso mejoraba la apnea, ya que tenía antecedente de Pierre-Robin con paladar ya cerrado, y evaluado en varias oportunidades para eventual distracción mandibular, la que finalmente no se realizó porque se descartó glosoptosis. Se evaluó por neurólogo, pero refiere que no habría una causa central importante. ¿Qué otro estudio o qué otro profesional se debería derivar? Primero aquí hay que ver cuál es el índice, porque está dándonos el recuento de apneas, pero ¿qué índice están dando? Porque para que no nos asustemos, esos no son los índices. Nos está dando el recuento que es dividido por las horas de sueño, que puede ser totalmente diferente a lo que ella nos leyó. ¿Cuántas horas durmió este niño? 12.4. Ah, el índice es 12,4, ya, es un índice elevado. Perfecto. Este niño yo creo que debe ser reevaluado. Post cirugía, lo reevaluaron con una polisomno. Esta polisomno que nos está contando, ¿es pre o post cirugía? Por lo que sale, no le hicieron distracción mandibular. No, no le hicieron. Cierre de paladar. Solo cierre de paladar. Ya. Ya, pero le hicieron una adenoamigdalectomía. Sería interesante saber si la polisomno fue antes de la adenoamigdalectomía. Eso. Fue. ¿Cuánto tiempo? Antes de la adenoamigdalectomía. Hay que reevaluarlo con una polisomno, por lo menos 3 meses después sería un plazo ideal. Aquí la polisomno, el primer paciente, la adelantamos, porque el paciente fue 10 días después, pero estaba hospitalizado en intermedio, y el niño no lo podíamos mandar a la casa si se dormía profundo, acostado, en supino, saturaba 70. Entonces ahí tuvimos que adelantarnos, pero aquí hay que darle un plazo y reevaluar este niño que no está presentando. Porque es un caso muy grave, el Pierre-Robin, tienen varias cosas que hay que analizar ahí. Y dentro, hola, y como también complementar, porque también pregunta qué otras especialidades. Bueno, acá en el hospital en realidad trabajamos con el equipo de plástica, de maxilofacial y otorrino, y estos niños los evaluamos en conjunto con todas esas especialidades. Sí, lo otro es importante recalcar que la secuencia Pierre-Robin hay un 50% que son sindromáticos, por lo tanto, igual se aconseja que lo evalúe genética porque puede asociarse a síndromes que son un poco más complejos. Evaluar también, o sea, en el fondo, si es que al genetista le parece que fuera parte de un síndrome, también evaluación cardiológica, bueno, la evaluación neurológica que aparentemente ella la tiene. Y también estudio de la dilución, que eso también es importante siempre evaluarlo en la secuencia Pierre-Robin. Igual es raro porque secuencia Pierre-Robin, como en estricto rigor, se define como la microrepugnatia, glosoptosis y obstrucción de vía aérea. Entonces, si no les parece glosoptosis, a lo mejor tendrían que reevaluar el diagnóstico. Habría que ver bien al paciente, la verdad. Yo creo que aquí la genética es súper importante, que lo evalúe un genetista. Y posiblemente ahí está también la gracia de un equipo multidisciplinario y que trabajen todos juntos, ¿verdad? Oye, preguntan acá, ¿cuántos exámenes de polisomnografía hacen al año? Yo me imagino que en un año normal. Es variable. En total, desde que partió esto tenemos 400 y tantos, pero es muy variable, depende de muchos factores, desde el técnico hasta este año de pandemia. Dar un valor de este año no les puedo dar, pero se podría en un año normal, podríamos hacer 3 a la semana, por lo menos, y con un tecnólogo, ahora estamos con nuestra tecnóloga en licencia hace 2 meses, ha estado más difícil la cosa. Una pregunta,
¿En qué condiciones ustedes agregan a la polisomnografía una pH-metría en estos niños que hacen apnea y tienen estos trastornos de deglución que habría que además descartar un reflujo? ¿No es de rutina? No es de rutina, eso siempre es discutido con el equipo. Aquí hemos manejado todo mucho en equipo, eso lo discutimos siempre con el equipo gastro. Y habitualmente la pH-metría la hacen antes, y a veces iniciamos el tratamiento, y si no funciona nos vamos a la polisomno, porque la polisomno es bastante más costosa. Oye, pero está todo discutido. Y a veces... De uno, por favor. Huawei. No. ¿Alguien más? Acá preguntan, dice, la obesidad resulta ser un factor a considerar en esta patología. ¿Cuál es el principal efecto negativo de esta? Fran. La Fran va a decirle. O sea, muy similar a lo que les mostré en ese algoritmo, en el fondo, que los niños obesos tienen como alteraciones ya del punto de vista mecánico, con todo el tejido adiposo que altera la movilidad de la caja torácica, y esto hace que disminuya la capacidad residual funcional de los pacientes. La acumulación de grasa a nivel de la faringe también hace que esto colapse la vía aérea superior, principalmente durante el periodo de sueño. Y lo otro muy importante es que la obesidad también aumenta todas las citoquinas proinflamatorias, entonces eso también es conocido que todas estas citoquinas a nivel cardiovascular también juegan un rol importante. Entonces, la obesidad tanto del punto de vista metabólico como del punto de vista mecánico produce alteraciones a nivel en el momento del sueño. Y como les había comentado, bueno, y todos sabemos que esto ha ido aumentando la obesidad exponencialmente en los niños, por lo tanto es algo que hay que recalcar a los papás, que si un niño ronca y un niño es obeso, probablemente el ronquido no mejore si es que el niño no baja de peso, o incluso empeore, y muchas veces es una enfermedad a nivel como familiar. Muchas veces los niños son obesos, los papás también, entonces ahí también hay que tratar de hacer explicarles con calma para que los papás también tomen conciencia de que incluso ellos mismos puede ser un problema también bastante importante. Entonces, la obesidad es un problema, y de hecho hay muchas publicaciones que uno cuando busca han ido aumentando los últimos años de esta relación de SAOS y obesidad, así que es un tema muy, muy, muy relevante. Oye, yo quiero hacer una pregunta, se escapa un poco de la pediatría, pero ¿es posible que cuando la gente se va poniendo mayor ronque más? ¿Y por qué sería? Se asocia mucho a hipotonía, de hipotonía a todos los tejidos. Además, aumento de la parte del cuello. Hay montones de explicaciones que dicen que aumentan, pero la etapa PIC de nosotros no son los niños más grandes, son los niños de cierta edad, que el contenido es más grande que el continente. Entonces la pediatría es todo al revés. Chiquitito, en teoría nadie debiera roncar, y aumentan los ronquidos a cierta edad, donde tienen la amígdala enoide grande, y después crece el continente, y ahí sí, eso es un niño normal, porque hay un grupo absolutamente diferente, que son los niños con malformaciones craneofaciales, que ahí eso es malo desde el primer día de vida, o los síndromes genéticos. Pero yo creo que se asocia mucho a la hipotonía, al diafragma, al tórax, se conllevan muchos factores, y también mientras mayores a veces se tiende a cierta edad, los hombres sobre todo, a tener sobrepeso, obesidad, que actúa muy importante sobre se acumula mucha grasa en el cuello. Claro. Como que cambiamos de anatomía. Qué pena. Sí. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta a viva voz? Y es muy inflamatorio la parte inflamatoria ha dado mucho auge en los últimos años, como dijo la Fran, y mostró toda la interleuquina, o sea, se habla tanto como anatomía e inflamación, en un estado de inflamación permanente, que antes no lo mirábamos. Me encantó la presentación de la Fran, muy buena. Bueno, Ceci, parece que nadie más quiere hacer alguna pregunta. Quería hacer dos observaciones. Uno, te felicito, Fran, fue súper completa la presentación, me encantó.
El tema es muy interesante, pero me preocupa tremendamente el tema de la obesidad. Porque nosotros decimos, sí, este niño obeso tiene que bajar de peso y lo vamos tratando caso a caso, pero resulta que la obesidad, a pesar de todo eso, ha ido aumentando y ha aumentado en el país y se supone que en los próximos años va a seguir aumentando y no hay políticas públicas suficientes como para contrarrestar eso. ¿Qué podemos hacer nosotros como pediatras? Más allá de lo que es la polisomnografía, el estudio y todo, y el trabajo individual, ¿qué es lo que podemos hacer más allá como grupo para tratar de disminuir estos índices que tenemos que son récord en el mundo y que son récord en Latinoamérica? En Chile tenemos los índices de obesidad más altos de Sudamérica. ¿Puedo contestar? Sí. Control de niños sanos y educación insistente en cuanto a la alimentación en el control de niños sanos desde el momento del primer control de recién nacido. Hablarle a la madre insistentemente sobre los alimentos dañinos, sobre los alimentos que están proscritos para los niños, incluida la sal, y yo creo que lo único que podemos hacer, la única herramienta que tenemos es control y educación en los controles de niños sanos. Porque otras políticas, las otras políticas yo creo que son caras. Educar a los padres en cuanto a lo que pueden o no pueden comer los niños. Basta que ustedes salgan a un parque y vean a un niñito de 3 años con un paquete de papas fritas o de chitos o cualquier cosa. Eso es un asunto de educación hacia los padres, en mi opinión. Si alguien tiene otra opinión. Espera, Rodrigo Bozo, ¿quiere decir algo? Después Carolina Reilich. Yo, bueno, felicitar públicamente a las expositoras, a la Fran, a la doctora Nayar y a la doctora Cruz. Y quería un poquito, perdón que me salga de lo técnico, pero recordar que nosotros tenemos implementado el laboratorio de estudios del sueño gracias a un esfuerzo incansable de la doctora Cruz y de la doctora Varela, apoyado en su momento por el doctor Alberstein, que fue el que más se movió para poder tener implementado este laboratorio, que es un orgullo. Y quiero destacar la escuela que ha ido formando la doctora Cruz, que partió solita y ahora tiene varios pichoncitos que la siguen, y que la Carola es bien baja bastante el perfil, pero tiene una cantidad de conocimiento bien amplio. Y bueno, quería agradecer públicamente a la doctora Cruz por todo lo que ha entregado a nuestro hospital y a la unidad. Eso. Exacto. Muy bien. Carolina Ella Reilich. fue la creadora. Yo opino lo mismo, muchas felicitaciones. Es un tema que como que siempre a uno le cuesta abordarlo, como pediatra general. No, la pregunta mía es si ya tienen las estadísticas, Carola, no solo el número de exámenes que hacen al año, sino que más o menos de qué tipo de patología han terminado siendo. ¿Tienen algo? Porque es súper interesante que lo hayan instaurado en el hospital. El micrófono. No, micrófono. Carola, micrófono. Se tienen las estadísticas, y la que está manejando más eso es la Javi Kreft, y hemos hecho grupos multidisciplinarios. La verdad es que nos estamos formando mucho como equipo, porque yo creo que no hay una persona aquí. Aquí está maxilofacial, están los otorrinos dispuestos a todo. Tuviste el manejo de estos pacientes. O sea, un día viene en la tarde, está todo el equipo ya haciendo el examen. Él dice, el doctor Albo al tiro dijo, lo hacemos inmediato. Como que ha sido muy multidisciplinario y estamos todos dispuestos. Eso es lo más importante como equipo, y las estadísticas están todas. Está todo ahí. Así que es bonito. Cada paciente tiene su diagnóstico, su cuaderno, su entrevista de sueño. Todos los niños mayores de cierta edad se les aplica esto que mostró este cuestionario del Chervin o del Vila. Se le aplica a todos los pacientes previo al examen. O sea, podemos juntar cosas.
Sí está. Oye, en relación a eso sería bueno que toda esa estadística, esa información se plasme después en alguna publicación, ¿verdad? Es que eso está para los jóvenes, yo siempre lo he dicho. Bueno, pero ahí tienes algunos jóvenes, pues. Eso, yo siempre lo he Muy dicho. bien. Ya. Felicitaciones, está de más felicitarla. Excelente equipo, vanguardia en el Roberto del Río, y ha sido una muy bonita reunión clínica. Y me permito nuevamente hacer un inmenso saludo de cariño a la Marisa Belgalaz. Sí. Nada más. Yo Que la también. tenemos en la audiencia. ¿Ya? Eso. Un saludo de cariño y mucha fuerza. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Chao, Que chao. todos la queremos mucho. La queremos mucho, sí. Hasta la próxima semana.